Miércoles 21 de junio. Orden en la sociedad y en la iglesia. Escucha los siguientes pasajes que dice Pedro en estos textos acerca de la importancia del liderazgo del gobierno y de la iglesia, y cómo deberían responder los cristianos a ambos. Cómo deberían aplicarse sus palabras a nuestras situaciones actuales, más allá del lugar en que nos toque vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 21. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro vivía en una época en que los cristianos eran ocasionalmente perseguidos por el gobierno y por las autoridades religiosas. Esto hace que sea muy importante lo que él y Pablo tienen que decir acerca del papel apropiado de las autoridades gubernamentales. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Tanto para Pedro como para Pablo, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. Por supuesto, hay momentos en que los poderes gubernamentales pueden ser un problema. Los cristianos enfrentaban esto en la época de Pedro, y solamente habría de empeorar durante muchos años. Pero por lo general, la idea de que un buen gobierno debería preservar la ley y el orden y la seguridad. Aún hoy hay ejemplos en que la ley y el orden han sido quebrantados, y uno puede ver la necesidad desesperada de un gobierno razonable. Es verdad, un buen gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Sin dudas, Pedro compartía la convicción de Pablo de que también es importante un buen gobierno eclesiástico. Pablo insiste, comillas, hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, en los servicios de adoración de la iglesia. Pedro también pide a los líderes de la iglesia, comillas,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Han de hacerlo con humildad y cuidado. Las iglesias locales también necesitan ser guiadas bien. Los buenos líderes proveen visión y coherencia, y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice que debemos revestirnos de humildad los unos para con los otros. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? ¿Qué puedes hacer tú mismo para aplicar esto en tus propias interacciones con los demás?